Hoy tenemos una historia bíblica verdaderamente apasionante que ha pasado a la historia como una de las más dramáticas, trágicas e intrigantes del Antiguo Testamento, la vida de Atalía, la única mujer que gobernó como reina en Judá. Esta historia está repleta de traiciones familiares, ambición desmedida y terribles decisiones que impactaron profundamente en la historia del pueblo de Dios. ¿Quién era esta reina? ¿Cómo llegó al trono? Y, sobre todo, ¿cómo terminó su reinado? Te invito a sumergirte en los detalles de esta narrativa que te atrapará de principio a fin. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es un relato cargado de conspiraciones, violencia y giros inesperados. El inicio de Atalía, nacida en el seno de la corrupción. Para comenzar a entender a Atalía, es crucial retroceder a sus raíces. Ella no nació en cualquier familia, sino en una de las más controversiales y malvadas de la Biblia. Su padre era Acab, el famoso rey de Israel, y su madre, la infame Jezabel. Esta última figura es conocida por su papel en promover la adoración de Baal en Israel, así como por su implacable persecución de los profetas de Yahvé, el Dios de Israel. Jezabel no era simplemente una reina, fue el arquetipo de la maldad y la idolatría. En toda la Escritura, su nombre está asociado con la corrupción, la traición y el culto pagano. Creciendo bajo la influencia de una madre tan poderosa y temida, Atalía aprendió desde pequeña cómo manipular el poder. Jezabel controlaba el reino de Acab no solo como su esposa, sino como su más influyente consejera, empleando una astucia fría y calculada. Desde su niñez, Atalía debió haber observado las maniobras de su madre para obtener y mantener el control a cualquier costo. Esto fue lo que moldeó su carácter, dándole las herramientas para convertirse más adelante en una reina igualmente implacable. Es imposible pasar por alto el entorno en el que creció Atalía. El reino de Israel, durante el reinado de Acab y Jezabel, estaba profundamente sumido en la idolatría y en la corrupción moral. La influencia de Jezabel fue devastadora para el reino, y el profeta Elías la enfrentó muchas veces, señalando el juicio divino que caería sobre ella y su familia. Sin embargo, a pesar de las advertencias de los profetas, el reino siguió por el camino de la maldad. Y en medio de todo este caos, una joven Atalía fue testigo de primera mano del poder absoluto que podía obtener una persona si estaba dispuesta a sacrificar cualquier principio ético o moral. El matrimonio de Atalía, una alianza peligrosa. Como era común en la época, el destino de Atalía estuvo marcado por la política. Con el fin de consolidar una alianza entre los reinos del norte, Israel, y el sur, Judá, fue casada con Joram, hijo del rey Josafat de Judá. Este matrimonio fue puramente una movida estratégica para fortalecer los lazos entre los dos reinos que, aunque tenían un origen común, solían estar en conflicto. Pero lo que parecía una unión de conveniencia política pronto se convertiría en una puerta abierta para la influencia negativa de Atalía sobre Judá. La llegada de Atalía a Judá fue un punto de inflexión en la historia del reino del sur. Hasta entonces, Judá había mantenido cierta lealtad a Yahvé y a las tradiciones del pueblo de Israel. Sin embargo, con Atalía ahora en la corte, la sombra de la idolatría que había contaminado a Israel comenzó a extenderse. A través de su influencia, Joram se desvió de la verdadera adoración a Yahvé y permitió que la adoración a Baal y otros ídolos fenicios se introdujera en Judá. No era suficiente con gobernar como reina consorte, Atalía quería poder real, y lo haría extendiendo las prácticas corruptas y paganas que había aprendido de su madre. El reinado de Joram estuvo marcado por la violencia y la impiedad, características que, sin duda, reflejaban la influencia de su esposa. Según las Escrituras, Joram cometió actos horrendos,
incluyendo el asesinato de sus propios hermanos para consolidar su poder. Estas acciones oscurecieron aún más el reino, y los habitantes de Judá pronto vieron cómo el deterioro espiritual de su rey y su reina los alejaba más y más de Dios. El ascenso imparable de Atalía al poder, reina de Judá. La vida de Atalía estaba a punto de cambiar drásticamente con la muerte de su esposo, Joram. Su hijo, Ocosías, se convirtió en rey de Judá tras la muerte de su padre, pero su reinado fue extremadamente corto. Ocosías, al igual que su madre, siguió el mal ejemplo de la casa de Acab y fue influenciado por las políticas idolátricas y corruptas de su familia. Pero, al mismo tiempo, una fuerza de justicia y purificación se estaba levantando en Israel bajo el liderazgo de Jehú. Jehú fue ungido por el profeta Eliseo para llevar a cabo un juicio divino contra la casa de Acab. Jehú, con una misión clara de erradicar la maldad que Acab y Jezabel habían traído a Israel, comenzó una purga brutal, matando a los descendientes de Acab, incluyendo al rey de Israel y al propio Ocosías, quien estaba visitando a su primo en aquel momento. Así, en un golpe maestro, Jehú eliminó a ambos monarcas, dejando a Judá sin un rey en el trono. Este fue el momento que Atalía había estado esperando. Con la muerte de su hijo, Atalía vio una oportunidad de oro para tomar el poder absoluto. En lugar de lamentarse por la pérdida de su hijo, Atalía actuó rápidamente para consolidar su control sobre el reino de Judá. Sin embargo, su estrategia para lograr esto fue una de las más crueles y despiadadas que encontramos en la Biblia. La masacre real. Atalía ordena el asesinato de la familia real. Atalía tomó una decisión que definiría su legado para siempre. Decidió exterminar a toda la descendencia real de la casa de David. Esto incluía a sus propios nietos. Su objetivo era claro: eliminar cualquier posibilidad de que un descendiente legítimo pudiera reclamar el trono y así asegurar que el poder permaneciera en sus manos. El asesinato masivo que orquestó fue un acto despiadado que conmocionó a todos. Atalía no solo traicionó su linaje, sino que intentó acabar con la línea prometida por Dios para siempre. Este acto fue el culmen de su ambición desmedida y de su desprecio por la vida humana. Para Atalía, el poder era lo único que importaba, y estaba dispuesta a destruir cualquier cosa, incluso a su propia familia, para obtenerlo. Durante 6 años, Atalía gobernó Judá como reina absoluta. Fue la única mujer que reinó en Judá, pero su reinado no fue motivo de orgullo, sino de terror. Bajo su gobierno, la adoración a Baal floreció en Judá, y el pueblo de Dios se vio sumido en la idolatría. Los altares paganos se multiplicaron, y el templo de Yahvé fue abandonado. El reino de Judá, que una vez había sido un faro de fidelidad a Dios, estaba ahora bajo el dominio de una reina que despreciaba todo lo que tenía que ver con Yahvé. Durante este periodo, Judá vivió bajo una nube oscura de opresión espiritual y corrupción política. Sin embargo, lo que Atalía no sabía era que su plan no había sido completamente exitoso. Aunque creía haber acabado con toda la descendencia de David, un pequeño sobreviviente había sido ocultado. El secreto de Joiada, Joás, el niño rescatado. En medio de la matanza orquestada por Atalía, una figura valiente surgió para desafiar sus malvados planes. Jeoseba, la hermana de Ocosías, logró rescatar a uno de los hijos de la familia real, Joás, un bebé indefenso que pertenecía a la línea de David. Junto con su esposo, el sumo sacerdote Joiada, Jeoseba escondió a Joás en el templo, fuera del alcance de la malvada reina. Durante 6 largos años, Joás vivió en secreto, protegido dentro del lugar más sagrado de Judá. Es un detalle emocionante: en medio del caos y la corrupción que dominaba el reino, la verdadera esperanza de Judá estaba oculta en el templo de Dios, creciendo en el silencio, mientras Atalía reinaba creyendo que había eliminado a todos sus enemigos.
La valentía de Joiada y Jeoseba no puede ser subestimada. Ellos arriesgaron sus vidas para preservar la línea de David y para mantener viva la promesa de Dios de que un descendiente de David siempre gobernaría sobre Israel. Y ahora, después de 6 años de ocultamiento, el momento de actuar estaba a punto de llegar. El golpe de estado. Joiada revela al verdadero rey. En el 7º año del reinado de Atalía, el sumo sacerdote Joiada decidió que ya era hora de revelar la verdad. Sabía que el pueblo de Judá estaba cansado de la idolatría y el mal gobierno de Atalía, y que muchos anhelaban un regreso a la adoración verdadera de Yahvé. Con mucho cuidado, Joiada reunió a los líderes militares y a los sacerdotes más fieles. Les reveló el secreto que había mantenido oculto durante 6 años. Joás, el heredero legítimo, estaba vivo. El plan que Joiada trazó fue audaz. Convocó a los capitanes de la guardia del palacio y a los líderes del pueblo, y les pidió que hicieran un juramento de lealtad al joven Joás. Con su apoyo asegurado, organizó una gran ceremonia en el templo de Yahvé para coronar a Joás como el nuevo rey de Judá. La coronación de Joás y la caída de Atalía. El día de la coronación fue un momento crucial en la historia de Judá. El templo de Yahvé estaba lleno de sacerdotes y soldados leales, todos preparados para este momento decisivo. En medio de ellos estaba Joás, un niño de solo 7 años, que había sido guardado en secreto durante tanto tiempo. Joiada, el sumo sacerdote, ungió al niño como rey, y las trompetas resonaron en todo el templo. La gente comenzó a gritar con alegría, ¡viva el rey! La noticia del alboroto llegó rápidamente a Atalía, quien, al escuchar los gritos, corrió al templo para ver qué estaba sucediendo. Lo que vio la dejó atónita. Allí estaba su nieto, Joás, el único sobreviviente de su masacre, de pie junto al pilar real, con una corona en la cabeza. El golpe contra su régimen estaba en marcha, y la reina, desesperada, gritó, «¡Traición, traición!». Pero ya era demasiado tarde. Los guardias, siguiendo las órdenes de Joiada, capturaron a Atalía y la sacaron fuera del templo para ser ejecutada. Así terminó el reinado de terror de la reina, y con su muerte, la adoración a Baal también fue erradicada de Judá. El nuevo comienzo de Judá, Joás y la restauración del reino. Con la muerte de Atalía, el reino de Judá fue restaurado bajo el reinado de Joás. Aunque era solo un niño, gobernó con la guía de Joiada, quien se encargó de devolver el reino a la adoración de Yahvé. El templo fue restaurado, y el pueblo de Dios volvió a los caminos que habían sido abandonados durante el oscuro reinado de Atalía. La historia de Atalía es una de las más dramáticas y oscuras de la Biblia. Representa lo que sucede cuando la ambición desenfrenada y la idolatría toman el control. Su vida fue marcada por la traición y el asesinato, pero al final, sus malvados planes fueron frustrados por la providencia divina. La línea de David, que ella intentó destruir, fue preservada, y el reino de Dios siguió adelante. Ahora es tu turno. No te olvides de suscribirte al canal para más historias fascinantes como esta. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos el reinado de Joás y cómo ayudó a restaurar el templo de Dios en Judá. Nos vemos en la próxima historia bíblica llena de sorpresas.